prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile. Bueno, señoras y señores, se acaba de acabar el partido del Real Madrid Atlético de Madrid. Señores, tenemos clásico español en la final de la Supercopa de España. ¡No mames otra vez! Tenemos mucho de qué hablar, muchas jugadas curiosas, un partido bastante curioso, una alineación nueva, polémicas entre jugadores y directores técnicos, así que de una vez comencemos. Primero que todo, se tiene que hablar del gol. No se puede decir nada más. Minuto 1, si prendiste el partido 5 minutos tarde, te perdiste el mejor gol tal vez de toda la Supercopa. En verdad que sí. Fede la agarra desde unas 30 yardas afuera y la clava. No la clava al ángulo, vamos a ser sinceros, pero le rompe el arco a Oblak y se vuelve loco. ¿Qué podemos hablar del gol de Fede? Es un gol típico de él, un tiro libre, un balonazo que literal Sorloth tiene que esquivar porque si no se queda sin estómago. Pero eso es lo primero. Quiero hablar del planteamiento de Xavi. No salió con un 4-4-2 como yo había esperado, salió con un 4-2-3-1, pero con casi los mismos jugadores. No, con todos los mismos jugadores con los que yo me imaginé que iba a salir. No los que yo quería que salieran, pero sí salieron los que nos imaginábamos todos. Con Tibut Corto en portería, Carreras, Rudiger, Raúl Asensio, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Vini y Gonzalo. Un 11 bastante balanceado. Hay jugadores que tuvieron un buen partido, hay otros que apenas tuvieron un partido decente. Hay uno que estoy debatiendo si reprobarlo o no después de ver el partido. Pasa por muy poco, pero debido a que el Real ganó. Si el Real pierde, prueba con una nota muy mala. Pero, primero que todo, quiero hablar de... Primero, dominio total del Atlético de Madrid. En verdad que yo pensé que con la filosofía con la que tiene Xavi Alonso, yo pensé que se iba a animar a querer tener más la posesión. Y eso es algo que vimos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo es monstruoso. O sea, el primer tiempo terminamos con una posesión de 49% al Atlético de Madrid, 51% al Real Madrid. Balanceado un poco más para el Real Madrid. Mínimo, pero un poco más al Real Madrid. Segundo tiempo queda 61% de posesión al Atlético de Madrid y 39% al Real. Es increíble cómo cambió todo. Y si quieren ver cómo quedó la posesión al final del partido, ya sumando estas dos, queda 55-45. O sea, el Atlético de Madrid tuvo mucho más pelota que el Real Madrid y fue el que más peligro estaba generando. Obviamente el Real Madrid al final terminó ganando por dos jugadas específicas, que es algo que tiene el Real Madrid, aunque no esté jugando en su mejor nivel, tiene jugadores que en dos jugadas te pueden hacer mucho daño. Y eso es algo que se lo pueden preguntar al Cholo y se lo pueden preguntar a Pep Guardiola en el partido contra el City. El Real Madrid dominado completamente, igual tuvo 3 chances y las 3 las metió. Así que solo voy a decir eso. Los cambios de Xavi me parecieron muy acorde. Fue un partido que planteó bien. Un partido donde el Real Madrid se tuvo que defender con muchos jugadores. También hubo un jugador del Atlético de Madrid que me decepcionó un poco. Y uno que me sorprendió bastante, si soy sincero. Empecemos primero con eso. El jugador que me sorprendió bastante del Atlético de Madrid y en mi opinión fue el mejor jugador, aunque no haya clavado el gol, fue Giuliano Simeone. Es un jugador que uno odia si no está en su equipo, pero uno ama si está en su equipo. Es un jugador que da la vida por el equipo y hoy se notó un jugador que gambeteó, que creó. Al final él fue el que le da la asistencia a Sorloth, que Sorloth marca un gol muy inteligente, si soy sincero. Dándole un pequeño empujón a Asensio, que Asensio también se simula un poco para tratar de jalar la falta. No entiendo cuál es la necesidad, si puedes cabecearla o solo tocarla un poco y ya con eso se acaba la jugada. Pero lo hecho está. El jugador que me decepcionó un poco sí fue Julián Álvarez. Tuvo varias chances que debió haber marcado, en mi opinión. Y para un jugador de su talla se puede pedir mucho más. Se puede pedir bastante más de un jugador como Julián Álvarez. Y más en este tipo de partidos donde el equipo lo necesita. Después, si nos vamos a las notas que le pongo a cada jugador. A Thibaut Courtois le pongo un 8 de 10. Un partido muy bueno, un gol en el que no podía hacer nada.
Después paradas normales de Thibaut Courtois. O sea, como siempre digo, Thibaut Courtois puede tener un partido malo o un partido bueno, igual siempre te va a parar algo. La defensa un poco floja, pero al mismo tiempo no. No sé cómo explicarlo, pero Álvaro Carreras tiene un 6.5, estuvo chocando mucho con Giuliano Simeone y al final creo que Simeone terminó ganando la pelea entre ellos dos. Rüdiger tiene un 7.5, en mi opinión, tal vez el mejor central que tuvimos hoy. De lejos estuvo, como le gusta jugar a Rüdiger, pegado, forcejeando la pelota, tirándose como el desquiciado que es. En mi opinión, un muy buen partido de Rüdiger, sin nada espectacular, pero un muy buen partido de Rüdiger. Raúl Asensio le voy a dar un 7, tuvo un partido muy bueno también, pero también tuvo ese error con el gol de Sorloth, así que lo bajo un poco. Vamos a dejar al otro, que si vieron el partido saben quién es, que él es mi MVP indiscutible. Pero si ya saben quién es. El medio campo salió con Camavinga y Tchouaméni. Yo a Camavinga le doy un 7, a Tchouaméni le doy un 6.5. Los dos cumplieron. Tchouaméni lo vi un poquito que le costó un poco este partido. Camavinga lo vi un poco más creador, un poco más defensivo, agresivo. Así que los dos jugaron un buen partido. Después la línea de 3 que está enfrente de ellos, de Vinicius, Jude y Rodrigo. Vinicius saca un 6, en un momento explicó por qué. Yo, que soy una persona que le tiene mucho cariño a Vini, hoy es para hablar, tal vez hasta lo repruebo, un 6 o un 5.5. Si no saben de dónde yo soy, o por lo menos en mis notas, mis calificaciones, un 6 es la nota mínima para pasar, para aprobar. Así que vamos a hablar de eso. Jude Bellingham le dio un 7, un partido muy decente de él, que trató de crear, trató de hacer un poco de todo, defendió, atacó, un partido muy completo en mi opinión de parte de él, así que un 7, no una nota mala, pero tampoco una nota increíblemente buena. Rodrigo saca un 8 por su gol, un gol muy bueno, y Gonzalo García saca un 6, que ese también está al borde de reprobar, debido a que hubo una jugada que debió haber terminado en gol y da un pase malísimo. No sé qué le pasó ahí. Un jugador como Gonzalo García me sorprende que se equivoque en una jugada así. Obviamente todos nos podemos equivocar, pero me sorprendió. Así que toca el jugador que dejé aparte, que es Federico Valverde. Por favor, qué partidazo. Yo no soy fan de que Federico Valverde sea lateral derecho. Yo no siento que esa es su posición. Yo siento que su mejor posición es de mediocampista. Pero hoy rindió. Hoy hizo de todo. Su banda fue espectacular. Se colaron 1, 2, 3 tal vez ataques a lo máximo por su banda. El primer gol es espectacular. Un misilazo al primer palo, rozando la barrera. Y el segundo gol es un gol de Rodrigo, pero con una asistencia de Valverde. Así que un gol y una asistencia y para la casa. Perfecto el partido de Federico Valverde. Al fin estamos pudiendo ver ese Fede que enamoró a todos los del Real Madrid. Ese Federico Valverde agresivo, que pelea, que siempre va a dar la vida por el equipo. Hoy lo vimos. Así que del 4-2-3-1 yo en verdad miro que Fede es el mejor jugador del partido. Si hay jugadores a destacar del Atlético, yo te diría tal vez Sorloth y Giuliano. Después no hubo nadie que yo pudiera decir que jugó increíblemente bien. Hasta Oblak, que a mí yo soy una persona que me encanta Oblak, pero hoy se le notó un partido bastante apagado. Tampoco tuvo tantos tiros que parar, pero los pocos que tuvo no pudo hacer nada en contra de ellos. Siento que pudo haber hecho un poco más en el gol de Federico Valverde, pero eso es una discusión para otro momento. Ahora, Vini con un 6 o con un 5.5 o incluso un 5. ¿Por qué? Si vemos el partido, no tuvo un partido bueno. Vamos a ser sinceros, empecemos ahí. Vini no tuvo un partido bueno. Un partido donde estuvo apagado, no pudo crear, no pudo gambetear, no pudo driblar, no pudo hacer nada de lo que estamos acostumbrados a que haga Vinicius. Y cuando lo sacaron, no alegó, lo cual muy bien, le aplaudo, hay que aplaudirle. Si lo vamos a estar criticando tanto, también le tenemos que aplaudir en las cosas que hace bien. No alegó, obviamente
es algo que se espera normalmente, pero ha alegado en los últimos partidos, entonces que no alegue aquí se le aprecia. Pero la curiosidad es la polémica que genera el Cholo Simeone con Vinicius, que le dice que escuche, que está escuchando silbidos o pitos, como le quieran decir. Y Vinicius, no sé, no me recuerdo qué le responde, pero se termina generando un pequeño conflicto ahí fuera del campo. Me lo preguntan a mí, ¿es un poco más culpa del Cholo? Sí, el Cholo tiene más culpa que Vini, porque Vini ni siquiera estaba hablando con el Cholo, pero lo que sí tengo que decirle a Vinicius es que no puede caer en esa trampa psicológica. Si hay alguien que sabe eso de psicología es el Cholo. Siempre va a estar buscando generar algo, va a estar buscando que el equipo o que el jugador se desconcentre, y lo logró porque Vinicius se le terminó tirando encima al Cholo, y al final tuvo que llegar Rudiger y Xavi a todos a sacarlo de ahí. También Xavi ya dio en rueda de prensa, y habló que no lo ve correcto lo que hizo el Cholo, lo cual fútbol es fútbol. Si quieres hablarle, si quieres bromear un poco o burlarte un poco del rival, se puede, obviamente. Yo soy una persona que prefiere que ese tipo de cosas se queden fuera. O sea, si las pueden mantener fuera del campo, pues obviamente mejor, porque el fútbol luce más, pero es fútbol. Al fin y al cabo hay gente que siempre va a querer generar polémica, y eso es el Cholo. Y si combinas dos personalidades como el Cholo y Vinicius, vas a tener una reacción química increíble. Así que eso es lo primero. Después, ¿qué puedo hablar? El gol de Sorloth es un gol muy inteligente, dándole un empujón mínimo que no se puede considerar como falta a Raúl Asensio. Así que ese es un muy buen gol. También hay una jugada que tengo que hablar de ella, que yo creo que por eso sí voy a reprobar a Gonzalo García, que va a pasar de un 6 a un 5.5, que es que Gonzalo García fácilmente se pudo ir expulsado en el minuto, no me acuerdo en qué minuto, pero hay una entrada que hace que en verdad es criminal, y yo siendo fan del Real Madrid, es una entrada, no entiendo cómo no le sacaron roja, en verdad que no lo entiendo. Archivo VAR salió a decir que sí era roja, porque le entra cabal con los tacos en la pantorrilla. Es una entrada muy dura. El jugador del Atlético no trata de simular, no trata de llamar la atención, lo cual yo creo que eso es lo que ayuda a que Gonzalo García no quede expulsado. Pero después de eso, los cambios que hizo Xavi se me hicieron muy acordes. Entró Franco Mastantuono, Fran García, Ferland Mendy de milagro. También vimos otra vez a Tchouaméni de defensa, que ahí sí le tengo que aplaudir. Tchouaméni ha mejorado mucho defensivamente, y no es ese Tchouaméni de hace un año y medio, donde lo ponían de defensa y mejor ponían a cualquier otra persona, porque en verdad no paraba ni un autobús. Pero bueno, entonces no le pegué al resultado. En la predicción que hice no le pegué al resultado. Yo esperaba un partido mucho más goleador, más viendo los dos equipos que se enfrentaban. Pero es lo que dije también en las predicciones. El equipo del Cholo es muy difícil de predecir, debido a que si el Cholo decide que van a querer ir por goles, pueden marcar goles. Y si deciden que no van a ir, el partido va a terminar 1-0, dependiendo de quién tuvo suerte, ¿verdad? Pero hay varias cosas que quiero hablar. Primero, cómo estoy viendo la final. La final del Barcelona contra el Real Madrid. Va a ser una final buena, va a ser una final con... siempre son finales reñidas, creo yo. Un clásico. Esta competición está hecha para que tengamos un clásico extra, creo yo. Casi siempre lo tenemos. Y es un movimiento inteligente. El clásico siempre llama la atención, y más cuando hay un trofeo por medio. Así que va a ser un partido interesante. Supuestamente Mbappé ya está bien de regreso. No sé si Xavi se va a animar a poner a un Mbappé que viene de lesión en un clásico, como hizo Xavi en su momento. Que al fin y al cabo sí le funcionó, porque Mbappé en ese partido que entró de lesionado terminó marcando. Así que vamos a ver cómo queda eso. Para el Atlético de Madrid, yo no tengo nada que decir. Es un partido muy, muy, muy esperado de ellos, un partido muy peleado, muy reñido, muy áspero, pero al final les hizo falta un poco de suerte, en verdad que lo voy a decir así.
La suerte hoy estuvo del Real Madrid, si me lo preguntan a mí, porque el club que más generó fue el Atlético de Madrid, el club que más posesión tuvo fue el Atlético de Madrid, el club que más ganas le echó. Ahí sí te la puedo debatir que pudo haber sido el Real Madrid o el Atlético de Madrid, pero va a ser de ir viendo. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes del partido. En verdad que para mí es un partido bastante esperado, un partido no de muchos goles, eh, goles, eh, goles de jugadas específicas, más de bríos de cada jugador, de genialidades de cada uno, porque el gol de Valverde es una genialidad de él, el gol de Rodrigo es de una genialidad, de un pase de Valverde que Rodrigo hace una genialidad y logra irse solo, y el pase y el gol de Sorlos también es una genialidad de parte de Juliano y de él. Así que goles específicos con genialidades de cada jugador, nada fuera de lo común para un clásico, para un derbi de Madrid. Pero entonces el partido termina 2-1, el Real Madrid va hacia el partido, hacia la final. Obviamente el Barcelona llega con mucha más motivación que el Real Madrid, porque obviamente un 5-0 en una semifinal te ayuda mucho más a llegar más motivado y con ánimos más altos. Pero yo siento que también enfrentarte a un rival más duro también ayuda a que llegues más motivado al partido. Así que yo creo que ambos equipos llegan igual de motivados a querer mostrar más el Real Madrid después del año pasado, que la final terminó en goleada. Así que vamos a ver cómo queda eso. Yo quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios. Así que, señores y señoras, suscríbanse, dejen su like, vayan comentando. Suscríbanse, por favor, que si queremos seguir esto de los videos, tenemos que tener público. Así que les mando un abrazo, que Dios los bendiga y que tengan un gran día, señores y señoras.